Buenos días, los saludo con gusto. Ya saben, soy su maestro Ernesto Flores Escareño y el día de hoy vamos a comenzar con un tema que compete al asunto historiográfico, sobre todo desde perspectivas que tratan de romper con la monotonía, podremos decir, androcéntrica, patriarcal, no solamente de la construcción social, sino de cómo los discursos históricos e historiográficos han tenido que irse adaptando al movimiento propio de la historia. Entonces, para comenzar, vamos a empezar con la presentación. El día de hoy el tema, como les comento, es historiografía y género. Dentro de esta visión historiográfica que analizaremos, pues es necesario comenzar con algunas preguntas esenciales que nos ayuden a entender cómo es que se está llevando a cabo este proceso. Y entonces, ¿cuál es la necesidad del uso y de la comprensión del género en la historia? Pues básicamente podríamos, y ustedes pueden reflexionar sobre estas cuatro preguntas que pongo aquí para comenzar el debate, ¿no? ¿Es una propuesta que emerge solo con el feminismo? ¿O hay una ruptura en esta invisibilización estructural de las propias sociedades humanas? ¿Es simplemente en términos ya historiográficos de ampliar la historia de las mujeres como sujetos, ¿sí? ¿O también es una forma de recuperar no solamente la vida política, los grandes discursos, romper un poco con las historias de bronce, sino acercarnos a la vida cotidiana? Es decir, cuando nosotros planteamos que el género es una categoría de análisis, no es solamente por una novedad epistemológica, es una necesidad socioeconómica, sociocultural, y es un reconocimiento también de los vacíos que en los discursos historiográficos se han tenido. Y es por ello que a mí me gustaría que reflexionaran desde esa perspectiva. ¿Cómo es que podemos, dentro del ejercicio como estudiantes de historia, poder hacer un análisis interdisciplinario, ¿sí? No solamente recordemos esa historiografía cultural o historiografía de género, tenemos que ir enlazando con las distintas herramientas metodológicas una forma de interpretar las realidades sociales que no se casen ideológicamente con una posición y sobre todo tratando de respetar estas subjetividades que emergen tanto de nosotros como estudiantes, como investigadores de la historia que ustedes serán, pues tenemos que tomar en cuenta el género. Ahora bien, no podemos dejarnos solamente llevarnos por una visión romantizada y que incluso pueda reproducir los estereotipos de la revictimización dentro de la interpretación histórica. Por eso, como pistas para acercarnos a estos puntos, pues pongo estas dos que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Hay una estructura androcéntrica en los discursos tanto histórico como historiográfico. Es decir, los discursos que han constituido la forma de relatar, de narrar lo que históricamente ha ocurrido, tienden a estar plenamente identificados con un androcentrismo, es decir, el hombre, la estructura patriarcal como centro de las cosas, y entonces ahí podríamos pasar a la segunda pista, las mujeres como grupo invisibilizado, minorizado y o subalterno. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, no es solamente seguir teniendo al hombre en el centro y entonces a partir de ahí hacer el análisis de la vida de la mujer. No se trata solamente de quedarnos en la minorización como una forma descriptiva, sino tratar de entender cuáles han sido las correlaciones diacrónicas, es decir, cómo el fenómeno va a ser emergente incluso desde las resistencias que pueden no ser políticas, pueden ser resistencias incluso culturales de acompañamiento y el género dentro de la interpretación historiográfica, pues lo que nos permite es identificar cómo estas subalternidades, ¿sí? Entendiéndola no solamente como la mujer en sí misma por género, sino como subalternidades en claves de un materialismo histórico que los puede ver como análisis de clase, de una interpretación estructuralista donde se podrían analizar los roles que parten. Y algo muy importante es que no solamente es la mujer, es también
la masculinidad. Es decir, cuando nosotros definimos conceptos como masculinidad, feminidad, y nos encontramos en las últimas décadas con aspectos de la diversidad de género, pues también eso nos ayudará a comprender que entonces hay distintos momentos en la construcción del discurso historiográfico, el discurso sociológico, y por ello, pues podemos desarrollar por lo menos estos 5 momentos que vamos a ver de manera rápida. La historia de las mujeres, si bien se empieza a recuperar por ahí de la década de los 60, finales 70, sobre todo con estas oleadas del feminismo, ¿sí? Pues estas van a ir trascendiendo para tratar de hacer la complejidad un poco más aprehensible para las estructuras académicas, científicas, pero también para el lector de la historia. Sí, recordemos que al final ese es el punto donde queremos llegar con la construcción del relato. Entonces, el primer momento es Historia de las Mujeres, que comienza por ahí de la década de los 60, finales, sobre todo en los 70, es cuando lo tendremos más vigente, pero posteriormente vendrá ya esta adopción del concepto de género, sobre todo a través de los trabajos de la historiadora Joan Scott, que van a proponernos que establezcamos el punto de análisis en las relaciones de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Es decir, esta construcción relacional de los conceptos y de los comportamientos a través de ello. En tercer momento tenemos esta interseccionalidad y diversidad que vendrá un poco más acá ya para la década de los 80, 90, que viene heredado de esta historia de género y que ya nos empezará a poner la raza, la etnia, la sexualidad, la práctica de la sexualidad y estas distintas, pues digamos, límites discursivos que, como les mencionaba anteriormente, pues tienden a esta invisibilización, no solamente por la cuestión de ser mujer, sino porque parten de una relación cultural, antropológica. Por eso es importante que nunca olvidemos esta parte interdisciplinaria. Sí puede ser multi, puede ser inter e incluso transdisciplinar, eso posiblemente lo veremos más adelante. Y los otros 2 momentos, pues es cuando llegamos ya a finales del siglo XX, en los 90, que nos encontramos con lo transicional y global, donde nos vamos a poder ir a aspectos como entender la colonización, la dependencia, partiendo del análisis de estas características no solamente patriarcales, sino también imperialismos y las resistencias que emergen contra ello. Por último, retornar al cuerpo. Esto obviamente tiene una implicación que desde Simone de Beauvoir lo podremos ver con el segundo sexo, donde vemos que lo femenino pues se aprende, ¿no? Se va construyendo culturalmente. Y por eso, en estas últimas etapas, pues los discursos historiográficos llegan a esta intencionalidad desde las corporeidades, ¿sí? Como el cuerpo es un territorio, así como el territorio mismo donde ese cuerpo interactúa. Es decir, hay que ver cuáles son las prácticas, las subjetividades, cómo nos regulan, nos construyen. Michel Foucault nos puede ayudar un poco a entenderlo desde sus obras La historia de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, así en términos generales es lo que nos estaríamos enfrentando un poco para comprender el género. Como cierre, pues entonces, ¿por qué es importante escribir desde esta perspectiva de género o tenerla en cuenta? Bueno, vamos a hacer esta recuperación de las invisibilidades, ¿sí? Hay que entender el género como un sistema que está estructurado a partir del poder en todas las sociedades y podemos ir en este juego inductivo, pasar de los particularismos históricos para poder llegar a un fenómeno histórico más amplio en términos de la globalidad en la que ahora estamos inmersos, ¿no? Y en aspectos concretos como la guerra, como el quehacer doméstico, como la elaboración de productos en una empresa, pues todo eso nos lleva de lo universal a lo interseccional. Es decir, qué papel juega no solamente la mujer, sino también cómo es que las diferentes identidades que a partir de este mundo globalizado han podido expresarse están atravesadas en el discurso historiográfico. Entonces pasamos a esta idea del cuerpo, ¿no? Los cuerpos que al final y por principio de cuentas es el lugar donde recae todo comportamiento a través del tiempo en la sociedad. Bueno, pues espero que esto nos haya servido un poco para poder entrar de lleno en el análisis histórico. Nos vemos la siguiente clase y agradezco completamente la atención.